Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Quisiera empezar con las mismas palabras con que empecé dando una pequeña explicación de lo que el reportaje significa, para que las personas que lo escuchan hoy por primera vez no vayan a sentirse mal. Dije que es del obispo Alfonso Uribe Jaramillo y que es un librito que él escribió y le dio esta pequeña explicación como una presentación del libro. Mi reportaje a María. Fiat. Si no hubiese sido sacerdote por bondadosa vocación del Señor, habría deseado ser periodista y en este oficio habría escogido el de reportero. Me gusta saber lo que piensan y desean las personas. Es interesante ver cómo todas son distintas y cada una construye un universo desconocido e incomprensible. Pero me pregunto si después de una vida como reportero de hombres no me habría sentido frustrado al dudar de la sinceridad de sus respuestas, de la veracidad de sus conceptos y de la realidad de su auténtica personalidad. ¿No le habrá sucedido esto a una Oriana Fagliassi? Por eso, hoy más que nunca me siento feliz de haber sido sacerdote y no otra cosa, ni siquiera reportero. Pero no quiero morir sin haber hecho un reportaje que no me dejará ninguna duda ni inseguridad por la certeza que tengo de la veracidad del personaje. Voy a entrevistar a María, la Madre del Señor y mi Madre espiritual. Conozco muy bien su sencillez y su bondad encantadora. Además, sé que es mi madre y los hijos tienen todo derecho de hacer preguntas a sus madres. No la busco en el cielo en donde es la reina. Me acerco a Nazaret y entro con la libertad de un hijo pequeño en su sencilla habitación, en donde ha tenido el encuentro más maravilloso con la divinidad. Allí está silenciosa y noto inmediatamente que algo extraordinario le ha sucedido. Hasta aquí las palabras del señor obispo introduciendo este pequeño libro como un reportaje a María. Hoy regresé a Nazaret y vivía allí feliz con José, mi esposo, esperando el día del nacimiento de mi hijo. José trabajaba en su taller y yo desempeñaba mis deberes de ama de casa. Nuestra vida era de paz, trabajo, oración y amor. Se acercaba también mi gran hora y en Belén di a luz a mi hijo. Estas son palabras que la Virgen está dando al obispo como respuesta a una pregunta que él le hizo. Y esa pregunta es narrándole con detalles lo que le había sucedido. Continúa la Virgen diciendo: pero un día se regó por todo el poblado una noticia muy preocupante. El César Augusto había dado un edicto en el cual ordenaba que todo el mundo debía de empadronarse. El emperador quería hacer el censo de todos los súbditos de su gran imperio romano. Todos debíamos de obedecerle, aun los que morábamos en aldeas tan pequeñas como la nuestra. Pero la dificultad para cumplir esta orden obedecía a que era obligatorio que cada uno se empadronase en su ciudad. José era oriundo de Belén y por eso tuvo que subir allí para censarse conmigo que estaba encinta. Lucas capítulo 2, versos del 1 al 6. El día del alumbramiento estaba cercano, el viaje era largo y penoso, pero era obligatorio obedecer la orden imperial. Y llegamos a Belén, la casa del pan. Nadie sabía allí que el hijo que llevaba en mi seno y que pronto nacería, diría un día: yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6. En Belén sufrimos mucho al llegar. Era grande la afluencia de peregrinos, por la misma razón, el censo. Imposible hallar un lugar privado en la posada, que estaba atestada de gentes que habían llegado de distintos sitios. No nos rechazaron ni despreciaron, pero no podían recibirnos. Tuvimos que buscar albergue en una cueva cercana, y allí di a luz a mi hijo. Lo envolví en pañales,
y lo acosté en un pesebre. Lucas capítulo 2, verso 7. ¿Puedes imaginar cuál fue mi alegría de madre al tener en mis brazos a mi hijo y cuál la de José, que era madre virgen de mi Dios hecho hombre? Lucas hizo en su evangelio una muy afortunada narración del anuncio que esa noche de Navidad hicieron los ángeles a los pastores. Y yo quien le conté todo esto cuando se estaba documentando para escribir su evangelio. Léelo con atención. Había en la misma comarca algunos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, que es el Cristo Señor, y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido, y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca de aquel niño, y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. María le responde: sí, es verdad frente a tanto amor del Señor que a todos estos acontecimientos no podrá sino callar y dejar que mi corazón saborease en profunda paz la manifestación de la salvación que traía al mundo Jesús, mi Hijo y mi Dios. Y fui con él al templo. José y yo amamos mucho la ley y cumplimos todas sus prescripciones. A los 8 días pusimos al niño el nombre de Jesús, como nos lo había ordenado el ángel a ambos. A mí me lo dio Gabriel antes de la concepción, y a José cuando se le apareció en sueños. Cuando se cumplieron según lo ordenado por Moisés, llevamos a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor y para ofrecerle un sacrificio, un par de pichones, que era la ofrenda de los pobres como nosotros. Entró en mis brazos al templo, el que pasados los años discutiría allí con los doctores de la ley y más tarde enseñaría allí como maestro. Pero aquel día sucedió algo maravilloso. En Jerusalén vivía un anciano de nombre Simeón, hombre santo y lleno del Espíritu Santo. Él le había revelado que no moriría sin antes haber visto al Cristo del Señor, es decir, al Mesías que durante siglos esperó todo el pueblo de Israel. Aquel día lo condujo el Espíritu Santo al templo, precisamente cuando nosotros estábamos allí, con gran amor y reverencia. Le pidió que le permitiese tomar al niño en sus brazos, y cuando lo tuvo, exclamó alborozado: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Profecía de Simeón. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Lucas 2, versos del 29 al 33. José y yo estábamos admirados al oír lo que este anciano decía de Jesús, y de repente nos bendijo con gran unción, y dirigiéndose a mí me dijo:
Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Esto lo encontramos en San Lucas, en los versos 34 y 35. Estas palabras se clavaron en mi alma como un puñal. Empecé a vislumbrar todo lo que tendría que sufrir del Redentor. Cuántas veces recordé después a este anciano y sus palabras proféticas. Ana, profetisa, llamada como mi madre, e iluminada también por el Espíritu Santo, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Lucas 2, 36 al 39. Señor obispo le pregunta: cuéntame ahora qué sucedió después. Y María empieza a narrar la visita de los magos. Regresamos a Belén. José y yo íbamos por el camino recordando y saboreando todo cuanto habíamos visto y escuchado en el templo. De cuando en vez uno de los dos rompía el silencio y exclamaba: ¡cuántas maravillas vimos! Te fijaste en esas palabras del anciano, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Pero José, estoy preocupada con lo que al final me dijo. Y a ti misma una espada te atravesará el alma. Tranquilízate, mujer. Estamos con el Señor y esto nos basta, fue su respuesta de hombre de fe. Belén había vuelto a ser ya la tranquila aldea de antes. Los que la habían atestado con motivo del censo habían partido ya para sus respectivos lugares. Varios antiguos conocidos de José le aconsejaban que fijase allí su residencia y le ofrecieron su colaboración para que hallase una casa en alquiler y pudiese abrir su taller. Oramos y con la aprobación del Señor decidimos quedarnos en Belén. Cercanía de Jerusalén y del templo fue uno de los motivos principales para quedarnos allí. Nuestra vida transcurrió tranquilamente y feliz durante los meses siguientes. José trabajaba en su taller y su mejor descanso era el de tener al niño en sus fornidos brazos de obrero y prodigarle mimos y caricias. Lo amaba tanto. Yo pasaba el día desde el alba dedicada al servicio de mi hijo y de mi esposo. Los cuidados que necesitaba el niño en esa edad requerían gran parte de mi tiempo. Pero como gozaba y como oraba, cuando le daba el pecho, lo aseaba y le veía dormir plácidamente sobre nuestro lecho. Pero un día esta paz se vio turbada por algo extraordinario. Una fuerte luz iluminó nuestra casita. José y yo salimos para ver qué sucedía, y al alzar los ojos vimos que una como estrella estaba sobre ella. ¿Qué será esto?, nos preguntamos. Pronto vimos niños que corrían, amigos que salían a la puerta porque se oía el ruido de una caravana que había entrado a la población y se fue acercando a nuestra casa, guiados precisamente por la estrella que, como supimos después, les había guiado a lo largo de todo su viaje. Eran unos sabios llamados magos que venían del oriente y se llenaron de alegría inmediatamente al ver la estrella. Mateo 2:10. Nos preguntaron muy cortésmente si podían entrar. Les dijimos que sí y les abrimos las puertas de nuestro pobre hogar con amor, pero con gran extrañeza. ¿Quiénes son? ¿Por qué han venido a nuestra casa? ¿De qué se trata? Lo primero que hicieron fue preguntar por el niño. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La misma pregunta que habían hecho en Jerusalén. Mateo 2:2. Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarla. Tuve una mezcla de extrañeza y de seguridad al oír estas palabras. Recordé que el ángel me había anunciado que mi hijo reinaría sobre la casa de David. Mi fe se veía fortalecida al oír unos extranjeros que le llamaban rey a mi hijo, a pesar de que lo encontraron en una caseta tan pobre. Eran hombres también de fe y no se guiaban por las apariencias,
sino por la luz del Espíritu. Y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. ¿Piensas cuál sería el asombro de los curiosos y vecinos que se habían acercado para ver esto tan extraordinario en la pequeña y casi desconocida Belén? Nadie comprendía nada, fuera de José y yo. En ese día y en los siguientes no hubo otro tema en Belén que esta visita. Y yo, entre tanto, medito todo esto en mi corazón, y así crecía mi fe y mi seguridad en las promesas de Yahvé. Pero mi intuición de mujer y de madre me causó una grave preocupación cuando, al escuchar a estos magos la historia de su viaje, me contaron su conversación con Herodes y lo que él les había dicho. Id e informaos bien sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo para ir también a adorarle. Mateo 2:8. Huida a Egipto y muerte de los inocentes. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Mateo 2:13. Ahora María narra la huida a Egipto y dice: no puedes suponer mi susto y angustia cuando José me despertó y me dijo: María, acabo de recibir en sueños una orden terrible. El ángel del Señor acaba de decirme que huya a Egipto contigo y con el niño, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Dios mío, exclamé. ¿Pero esto será posible? ¿Que tenga que huir en mis brazos el Hijo de Dios, el que debe reinar en Israel? Y estreché a mi hijo contra mi corazón y le dije: no podrán matarte ahora. Tendrían que quitarme primero la vida. Apresúrate, me dijo José. Es preciso partir pronto. Podremos llevar muy poco, y lo importante es salvar al niño. Y el alba nos sorprendió. Ya vamos kilómetros de Belén y en camino hacia Egipto. Empezamos a recorrer el desierto, el mismo que habían transitado nuestros antepasados cuando, guiados por Moisés, abandonaron a Egipto para entrar en la tierra prometida. Ahora nosotros teníamos que abandonarla y retornar al desierto. Una mañana tuvimos sobresalto cuando nos dimos cuenta que iban a alcanzarnos varias personas. ¿Serían los soldados de Herodes? No, eran unos comerciantes que se dirigían también a Egipto y nos contaban la horrible tragedia. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió matar a todos los niños de Belén y de todas sus comarcas, de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existe. Mateo 2:16-19. ¿Cómo compartía al oír el dolor de aquellas madres que a gritos lloraban a sus hijos, sacrificados inhumanamente por el afán de matar a mi niño? A muchas les conocía y les había visto acariciar y alimentar a esos pequeñines, pobrecitas, y la espada se hundió más profundamente en mi corazón. José, ¿cuánto tiempo tendremos que permanecer en Egipto? No lo sé. El ángel me dijo que debemos de permanecer allí hasta que él nos avise. Mateo 2:3. Entonces, en las manos del Señor que acaba de librarnos de la red de los cazadores, confiaremos en su providencia y esperaremos su hora. Y corrimos el largo y penoso desierto hasta llegar a Egipto. Allí vivimos nuestra soledad en fe y en esperanza. Y de Egipto llamé a mi hijo.
En Egipto carecíamos de noticias respecto a lo que sucedía en nuestra patria. Vivíamos en espera del aviso del ángel y no sabíamos cuándo se presentaría. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en nuestra casita de Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera el oráculo de los profetas: será llamado Nazareno. Mateo 2:20, hasta el final del capítulo. Piensa en mi alegría cuando José, radiante de alegría, me dijo: alégrate con la feliz noticia que voy a darte. Terminó el destierro, ya murió Herodes y el Señor nos ordena que regresemos. Dios ha llamado de Egipto a su hijo, le dije, y emprendimos el camino del retorno. Pensamos volver a Belén, pero al llegar nos encontramos de que un hijo de Herodes, Arquelao, reinaba en Judea, y nos dio miedo de que al conocer nuestro regreso buscase asesinar al niño. De nuevo el ángel nos orientó. Debíamos retirarnos de la región de Galilea y fijar nuestra residencia en Nazaret, mi amada ciudad. Feliz entré en mi amada Nazaret y en mi casita en compañía de mi esposo y de mi hijo. Y allí fui viendo su crecimiento corporal y especialmente espiritual. Lucas sintetizó muy bien esta etapa de la vida de Jesús en estas palabras: el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Capítulo 2, verso 40. Y no me pidas que te hable de este crecimiento, porque no podrías entenderlo. Después de haber escuchado las palabras del obispo Alfonso Uribe, que se valió simplemente de un pequeño reportaje para transmitirnos la verdadera sabiduría de Dios, para hablarnos con la verdad, para contarnos lo que la palabra del Señor nos dice, y que se nos volviese un poco más amena, pregúntate: al igual que María, ¿tú también has sido sencillo y humilde? Al igual que María, cuando abrió su corazón a Dios y aceptó con ese sí de voluntad, ¿también le has abierto tu corazón a Jesús? ¿Ya entró Jesús en tu casa, en tu familia, porque tú lo llevaste? Recuerda que en el hogar de María también hubo muchas pruebas, muchas tentaciones, huida, dificultades, amenaza de muerte. Ha habido todo esto en tu hogar y tú lo has compartido con Jesucristo y le has invitado a Él. Y con la misma alegría y el gozo con que María y José aún huyeron para que Jesús no fuera muerto, tú también ya has huido de las dificultades, permaneciendo en Jesús. Qué bueno que durante esta semana reflexionases y de verdad te contestases frente a Jesús de Nazaret. ¿Estás abierto al poder del Señor? ¿Has permitido a Cristo entrar en tu vida? ¿Ya te arrepentiste de tu pasado y le dijiste a Jesús: quiero quedarme en ti, quiero permanecer en ti, quiero ser tuyo o tuyo? Dile a Jesús: Cristo, quiero que seamos amigos, quiero que dialoguemos, quiero que compartamos, quiero de verdad ser tuyo y que tú seas mío. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.